Ahora, Vos de travesti lo único que tenés es la pizza, vos tenés voz de macho. para vos el concepto de travesti es ese. Está embarazada, pero es un chabón. Dios, córtenla, hijos de puta. No, váyanse a cagar todos. Te autopercibís tipo, pero sos mina. Váyanse a la mierda. Vayan al psiquiatra todos y todas y todos vayan. Somos todos libres, libros. Comunismo para todos y todas. Sola voy perdida, siendo lo que vos querías. Tus estereotipos me encasillan. Te pregunto por qué me lastimas. Solo voy perdido. No sé cuál es el problema conmigo. Estás cómodo, lo sé. Con que yo me calle. Solo voy perdida, odiando lo que me piden. Como duele entender que todos ustedes no me van a ver. Lo entendiste, sentiste lo que yo siento diariamente. No se puede corregir lo que apagaste, lo destruiste, me cagaste, me mataste, me jodiste. Y ya no estoy perdida, encontré una salida. Tal vez no era la mejor, pero sí la que tenía. Estaba perdida, no encontré a mí, solo encontré tu odio. Que me sigue, la vida no es así, no es de color de rosa. Perdido y sin salida ya no es la misma cosa. Vivimos rodeados de noticias que no son, se basan en rumores y agrandan más las cosas. Queremos que se abran, escuchen la reforma, déjense de joder, no sean como canosas. Seremos trastornados, ya les han costado, pero si no se adaptan serán los desplazados. Lo entendiste, te conviene terminarlo de entender. Lo que apagaste se volvió fuego, te abre la mente y te cambia el pensamiento. Lo entendiste, lo entendiste, lo entendiste.
Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides y por qué no, bienvenidos al 8º programa de Los Desplazados. Esta vez me lo traje anotado. ¿Cómo están? Qué día lindo y frío al mismo tiempo. Hoy no tengo muchos acompañantes, estamos con Chris, nuestro entrevistado. Hola Chris. Hola, ¿cómo están? Y bueno, con Miru que nos acompaña siempre. Hola, ¿qué tal? Sí, acá siempre haciendo el aguante a los desplazados. Si podés, Chris, háblale cerquita al micrófono. Bueno, a ver. Vamos a arrancar, si te parece, con el audio, como por lo menos con una parte. Perfecto. Tenemos un audio, hice una entrevista ayer, y el programa de hoy va a ser sobre socialismo. Vamos a explicar un poco qué es el movimiento, qué es la ideología y qué es como modelo. Así que vamos a arrancar con el audio. Milu, ¿lo tenés por ahí? Sí, ahí lo activo. ¿Listo? Apago un toque los micrófonos. Dale. Soy Damián, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. Agradezco que me inviten a charlar un poco de socialismo, que es tan necesario pensar en una perspectiva diferente ante la debacle de este régimen que está llevando a la catástrofe medioambiental, y que en la Argentina se profundiza una crisis sistémica al calor de las medidas de este gobierno. Tuvimos en principio un DNU que todavía se debate en el Congreso, con muchas aristas ilegales, donde lo que se pretende es destruir el Estado ampliado, encorsetar la protesta social y combatir todo derecho que se haya adquirido en este último tiempo. Pensar en el socialismo como alternativa a la crisis del régimen se impone, sobre todo en nuestro país, porque por un lado, cuando escuchamos hablar a un peronismo de un estatismo blando, donde cada vez que son gobierno y tienen la oportunidad de mejorar las condiciones para las grandes mayorías, terminan siempre detrás del programa del Fondo Monetario Internacional, o como pasó con el último y desastroso gobierno de Alberto, ante la posibilidad de frenar un poco el avance de los precios, expropiando a Vicentín, ponerle un freno a la Corporación de la Industria de la Alimentación, decidieron, a pesar del gran apoyo que tenía en ese momento Unión por la Patria, decidieron mantener la estafa ahí y bueno, después no pudieron tener ningún control sobre la cadena de precios, y la inflación empezó a dispararse y bueno, ahí tuvimos como resultado un gobierno o un desgobierno, tuvimos como resultado este golem que es Milei, donde el peronismo y el PRO no solo le dan gobernabilidad, sino que le dan funcionarios públicos, ayudaron a armar sus listas y hoy sostienen a través de los sindicatos peronistas el ajuste. Digo que sostienen a través de los sindicatos porque son los que tienen la capacidad de ponerle freno en las calles al avance de Milei, al avance de la derecha, como se dice hoy, pero la derecha está en este país desde que recuperamos la democracia. No hemos tenido un gobierno de izquierda siquiera. Hemos tenido un gobierno de centro derecha en algún momento, pero nunca probamos una alternativa que nos permita liberar las fuerzas productivas. Es decir, que la clase productora de riquezas, que es la clase trabajadora, pueda planificar la economía, desarrollar su individualidad a partir de organizarse colectivamente. Hoy es más fácil pensar el fin del mundo a través de una catástrofe que opinar que se puede cambiar el régimen. Se milita fuertemente desde los partidos tradicionales y desde las instituciones como los gremios para que esto pase. Está quien te dice, bueno, vamos a llegar al día 15 del mes con este gobierno, y está el que te dice, vamos a llegar al día 20. O sea, la alternativa es 15 o 20. Siempre es el reparto de miseria o la miseria de lo posible, y no podemos pensar en poder desarrollar un Estado en función de las grandes mayorías y no un Estado en función de unas pequeñas minorías. De hecho, siempre, cada vez que estamos
cada 2 años, ¿no? Y vamos a ver en cada vecindario, en cada barrio, en cada municipio, obras a medio hacer, asfaltos sin cloacas, asfaltos sin bocas de tormentas, plazas que se vuelven a construir. Y cada 2 años la política te invita a elegir a uno de los gerentes del gran capital. Ninguno va a romper nunca. Si no hay trabajadores, la rueda tan mal mantenidos, que tienen tan poca inversión de capital para brindar un servicio correcto, apropiado, con tarifas que se ajusten a las necesidades técnicas y no a la avaricia, al lucro, a la rentabilidad, para unos poquitos, porque nosotros los que laburamos los servicios públicos vivimos en los barrios. No queremos desde ese punto de vista que se nos corte la luz. El que labura en el ferrocarril se toma ese ferrocarril para llegar al trabajo, tampoco quiere que se le corte el ferrocarril. Entonces pensamos, este sistema en el que vivimos piensa cómo hacer más eficiente la rentabilidad en lugar de la calidad del producto, del servicio, en el área que te involucres. Bueno, nosotros decimos que tenemos que empezar a pensar cómo planificar todos los ámbitos de la vida, no solo el ámbito de la economía o de las empresas, sino también la educación, la salud, el problema medioambiental, los bienes comunes. No vas a escuchar ningún partido del régimen, llámese radicalismo, peronismo, el PRO, quien sea, hablar de bienes comunes. Siempre hacen referencia, porque esa es la batalla ideológica, no es una batalla cultural, es una batalla ideológica la que tenemos que dar. Entonces, hasta desde la retórica, los tipos no la aflojan. Hay una presión para forjar un sentido común que trate de recurso al agua y no de bien común, o no sé, a los minerales, muy fuerte. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es también generar una contralógica en ese sentido y plantear que son bienes comunes. No es una torta, no es un pedazo de cosa que se pueda repartir. Es algo que tenemos que cuidar entre todos, administrarlo de manera más armónica, porque son bienes finitos y que tienen un gran impacto en la cotidianidad. Quizás desde Buenos Aires a veces no se percibe, pero no basta con irse un par de días de vacaciones a la cordillera y vamos a ver carteles en todas las lenguas, desde chino a inglés, despedazando y descuartizando la cordillera, contaminando ríos, secando lagunas, generando sismos por la técnica del fracking. Es brutal lo que están haciendo, pero bueno, toda esta lógica tiene que ver con un sistema que empieza a mostrar sus límites. Salimos de una crisis sin resolución. En el 2008 hubo un crack muy parecido a lo que fue, o que pueden ver ustedes en las escuelas, en la crisis del 30, pero bueno, tuvimos hace poquito, en el 2008, una crisis brutal también, donde las grandes potencias lo que primero que hicieron fue un rescate fenomenal de los bancos, que son quienes habían generado esa crisis. Esa crisis, por supuesto, que a todos los países periféricos los golpea enormemente, no solo a las potencias, sino golpea enormemente a los países periféricos, pero también lo que demuestra es la inviabilidad de un sistema que como dije recién, empieza a mostrar por todos lados que no es sostenible en el tiempo. Y si lo ligamos a los desastres medioambientales, vemos que es urgente pensar en una alternativa. Nosotros opinamos que el socialismo es alternativa porque al poner en el centro a las grandes mayorías, corriendo del centro a los propietarios de los grandes medios de producción, que no podrían mover ni una sola planta, ni una sola fábrica, ni una sola máquina, pues no lo saben hacer, pero sí lo saben hacer esos trabajadores que generan tanta riqueza y que es expropiada por esos capitalistas como alternativa a esta crisis que parece no tener fin o no tener piso. Se perfora permanentemente. Bueno, vos me podés preguntar, o podés decirme varias preguntas al respecto, porque mayormente nos hacen esa pregunta. Los socialistas nos preguntan, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si reformamos el Estado puede ser y hacer las cosas bien. El Estado, por más que lo reformemos, si no cambiamos el régimen, si no cambiamos el sistema de raíz, difícilmente pueda llegar a darle respuesta a los distintos problemas que surgen. Y bueno,
desde el partido, nuestros compañeros Ariana Díaz, José Montes y Matías Maielo, haciendo una escucha de las preguntas que mayormente nos vienen haciendo o que los compañeros trasladamos a nuestros equipos en las zonas donde militamos y demás. Sacamos un folleto que está buenísimo, que lo invito a leer a todo el mundo, desde nuestra editorial, que es el IPS, el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, es un nombre bastante largo, y sacamos un folleto con 14 preguntas, con respuestas que en muchos casos son inacabadas, porque opinamos de que no hay fórmulas mágicas ni mucho menos, pero sí hay una aproximación a esas incógnitas que se abren. La idea del libro es no resolver ni agotar en estas 14 preguntas el imaginario que se abre, de la revolución socialista, ni mucho menos. Más bien, la idea es que habrá mucho más preguntas y que podamos popularizar y apropiarnos de estas ideas que no son otras que de la clase trabajadora. El socialismo no es un grupo de intelectuales, ni mucho menos. Obvio que los hay, obvio que somos trabajadores que intentamos formarnos, estudiar y llegar a síntesis y conclusiones para no repetir errores y poder avanzar en una perspectiva que vaya a cambiarlo todo. Así que yo te agradezco que me des el espacio para leerte por lo menos estas 14 preguntas y que se metan en la página del IPS y que vayan por su folleto y empiecen a navegar y a pensar el socialismo, que es la alternativa para la juventud, la alternativa para la clase trabajadora, las mujeres, las diversidades. Tenemos que construir una fuerza política, un brazo político que permita darle vuelta a todo, y lo tenemos que hacer desde abajo, y no lo vamos a poder hacer solo los militantes troquistas del PTS. Para eso necesitamos que todos los pibes y todos aquellos que se están organizando en asambleas o que ven que esto no da para más, no sean otra vez empujados a elegir entre la miseria de lo posible, el mal menor o en contra de, sino a favor de. Es momento de que empecemos a pensar a favor de y que es posible, y que para que eso pase tenemos que involucrarnos de alguna u otra manera, no solamente cada 2 años como nos invitan a votar estos tipos que eligen su nuevo gerente cada 2 años o su grupo de gerentes en las intermedias como la que son las del año que viene. Nosotros obviamente vamos a participar, vamos a dar la pelea porque queremos llevar a una alternativa diferente, y como te decía recién, nosotros queremos que la clase trabajadora junto a la juventud y las mujeres se pongan a pensar el socialismo como alternativa y a construir esa fuerza política y social que barra de una vez por todas con este sistema podrido, ¿no?, de miseria y hambre, que nos lleva incluso impensado para el siglo en el que estamos a vivir un genocidio brutal como el que estamos atravesando, o el que está perpetrando en realidad Israel con ayuda de la OTAN contra el pueblo palestino. Eso hay que decirlo, hay que pensarlo, y hay que pronunciarse y repudiarlo, porque no puede pasar. O que seamos indiferentes ante una situación como la que está atravesando el pueblo palestino. Por eso, desde el lugar que ocupemos, tenemos que posicionarnos y acompañar la causa palestina. Bueno, en ese sentido, también está la guerra de Ucrania, las guerras en el África. Hay un mundo en guerra, producto de un sistema que cuando encuentra crisis nacionales, para resolverlas no tiene mejor idea que resolverlas en el plano internacional. Y ahí vamos a encontrar todas las marcas dando vuelta y apoyando la guerra. Por eso digo que no solo para pensar el socialismo no se puede pensar solamente en el plano nacional, sino hay que pensarlo incluso desde el plano internacional. Y hay que impulsar también una corriente socialista, internacionalista que vaya por ello, ¿no? Que vaya por el fin del régimen, por un mundo libre, sin opresores, sin oprimidos, de productores libres y asociados, ¿no? Ese es nuestro fin, pelear por ese mundo que vaya en contra de todo lo producido hasta ahora por este régimen hostil para las grandes mayorías. Te hago una pregunta. Una vez vimos un documental, Marx ha vuelto, y habla de que las crisis son necesarias para el sistema como lo vivimos hoy.
¿Eso te lo podés explicar o te corro mucho de lo que estás contando? Sí, ¿te parece? Lo retomamos. Yo quería contarlo de este libro, y que un poco explica también esas crisis necesarias. Son necesarias e inevitables para el régimen. Es necesario un ejército de desocupación, ¿no? Eso es lo que necesita el sistema, tener un número de personas que sean un contrapeso para la avanzada del que está ocupado. Entonces, en lugar de que las expectativas vayan para arriba, van para abajo. Para no perder lo poquito que tenemos, nos vamos achicando y vamos haciendo cada vez más concesiones porque no queremos ser desocupados. Entonces vamos perdiendo terreno en ese campo. Y porque hay otro sector que está peor incluso que aquel que está laburando 12 horas en una planta, y que no quiere perder lo poquito que tiene. Y en ese sentido, el que se beneficia con el agravamiento de la vida material de los laburantes es siempre el capitalista. Es el que le conviene. Después el sistema como tal, nosotros decimos que somos internacionalistas, el capitalismo también es internacionalista, no podría funcionar si no fuese así. Entonces, cuando se encuentra obturada la economía en el plano nacional, sí o sí, el carácter expansionista se expresa de alguna manera. Entonces vos vas a ver cómo es el desembarco de esas compañías o megas compañías, primero de las grandes potencias, que van y arrasan con las economías regionales, con las pequeñas economías o con los países periféricos, ni que hablar con los países en peores condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Bueno, se expanden, necesitan trasladar su crisis o resolverla en el plano internacional, porque el sistema no planifica, es un sistema de competencia. Entonces, como es caótico, anárquico, no hay control de para dónde puede dispararse, encuentra punto de estrangulamiento porque el techo permanentemente es cada vez más bajo, entonces necesitan romperlo y necesitan expandirse, y ahí entran en contradicciones y en peleas interburguesas que se terminan resolviendo en los países coloniales, semicoloniales, resolviendo para las grandes potencias, ¿no? O para los grandes imperios. No para esos países que tienen que firmar el ALCA, un tratado de libre comercio a favor del poderoso, o en acuerdos como el que impulsa Milei acá en la Argentina con el RIGI, que es de una entrega total para las empresas, que ninguna es de carácter nacional, y aún el capital nacional no tiene bandera, tampoco es que uno puede confiar, pero sí podríamos ocuparnos nosotros los bienes comunes y disfrutar de esa riqueza que puede llegar a producir la planificación de esos bienes y no generar un pasivo ambiental brutal como el que van a generar todas estas megas industrias, megas mineras y megas empresas que se van a venir al país y que ya están acomodándose y celebrando el RIGI. A nosotros no nos va a quedar nada. Como diría Atahualpa, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, aunque las vaquitas estén en nuestro campo, ¿no? Bueno, eso sigue pasando y ahora se exacerba. Pero no me quiero ir de tu pregunta, creo que te contesté, creo que la cosa va por ahí para que se entienda. El sistema no encuentra respuesta desde el punto de vista nacional, porque es un sistema de competencia, de un hombre por el hombre, de la mujer por la mujer, donde el grande se come al chico, y eso trae sucesivas crisis, ¿no? Bueno, después vemos los niveles de desocupación, de inflación, todo lo que termina atacando siempre a la clase trabajadora y no a la clase capitalista o a los grandes propietarios de los grandes medios de producción. Me parece que va por ahí, o por lo menos yo te lo planteo tomo ese aspecto, ese elemento, como para pensarlo. Digo, es uno, pero después pueden haber otros, como la cuestión de la nacionalidades, religiones, etcétera, que también te tienen una expresión en crisis. Bueno, vuelvo a agradecerte porque me dejes pasar este folleto, que para mí es muy importante porque populariza un poco nuestras ideas, y como te contaba antes, es la recompilación de las preguntas que más nos hacen quienes se acercan a estas ideas y quieren conocerlas. Así que, si me permitiste, las leo. Son 14, pero el objetivo de esto no es dar una respuesta acabada, sino que a partir de esta lectura surjan
muchas más preguntas y que podamos responderlas, porque si las podemos responder estamos más cerca de construir esa alternativa, ¿sí? Animémonos a imaginar que podemos cambiarlo todo y que no tiene que venir ningún meteorito, ni ninguna catástrofe, ni esperar que ningún repartidor de miserias nos venga a decir cuál es el mal menor, ni nada por el estilo, sino que nosotros nos hagamos cargo de nuestro destino en ese sentido. Así que bueno, arranco. Digo, la primera pregunta es, ¿por qué luchar hoy por el socialismo? ¿Quién produce la riqueza social? ¿Por qué el capitalismo aumenta la desigualdad social y genera crisis recurrentes? ¿Los cambios producidos en el capitalismo no acabarán con la fuerza social y política de la clase obrera? A los socialistas solo les importa liberar a la clase obrera. ¿Qué pasa con las otras formas de opresión que existen? Muy comúnmente nos preguntan a nosotros, nos dicen, ustedes solo hablan de los trabajadores, ¿no? ¿No les importa lo que pasa con las mujeres, con las diversidades, con los pueblos originarios, con el medio ambiente? Nosotros con cualquier cosa con cualquier demanda democrática que surja, pareciera que solo pensamos en la clase trabajadora. Eso es a partir de que nosotros definimos o opinamos que existen tan solo dos clases, la clase que produce las riquezas y los propietarios, digamos, los capitalistas, los dueños de los grandes medios de producción. Entonces nosotros hablamos de la clase trabajadora de conjunto porque no la dividimos ni en clases medias ni bajas, ni en ocupada y desocupada, ni en mujer y varón, o diversidad alguna, o religión o nacionalidad. Para nosotros, en ese sentido, la clase trabajadora es una de conjunto, independientemente de credo, color, sexo, raza, elección personal, lo que fuere. Entonces, nos resulta conveniente luchar contra esa visión que hay de capas sociales que lo único que hacen es exacerbar la atomización, la fragmentación social, ¿no? Porque empieza a ocurrir que se abre un imaginario donde nos sentimos clase media, nos sentimos clase baja pero casi media, nos sentimos baja, hasta nos dicen indigentes, o no sé, nos ponen nombres rarísimos a los trabajadores. Bueno, nosotros somos trabajadores, trabajadoras, y punto. Sí, vamos por la unidad de toda la clase. Y sí, estamos en todas las luchas, abogamos por el reclamo de los pueblos originarios, peleamos por el reclamo de las mujeres, luchamos contra el patriarcado junto a nuestras compañeras que encabezan esa pelea y que fueron parte de todo ese movimiento que conquistó derechos y que hoy están en disputa. Nuestras compañeras Miriam y Andrea de Atri siempre nos dicen, bueno, lo que conquistamos en papel o en el Congreso hay que revalidarlo en las calles, no bajemos los brazos, sigamos movilizadas. Nada, siempre nos ponen en alerta porque todo lo que se conquista en esa cueva de ratas, viene un gobierno, el que fuera, hoy le toca a Milei, podría haber sido Macri o un peronismo como Moreno, que dice que no estaba a favor ni de la ley de matrimonio igualitario y mucho menos de la ley del aborto. Entonces puede ser mañana el enviado del Papa, Graboy, que está pendiente de todo lo que mande el Fondo Monetario o lo que mande, peor aún, la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene que todavía pagar por sus crímenes, y que nadie dice nada al respecto, que son encubridores, que son abusadores, que apoyaron dictaduras, que permanentemente a través es el partido político más antiguo que mantenga vigencia, que permanentemente va en contra de toda demanda democrática de las mujeres o de las diversidades. Hay un infierno especial para cada una de nuestras compañeras aborteras orgullosamente socialistas, pero bueno, la saben llevar. Grabois no. Bueno, perdón, sigo con las preguntas, que me parece que están buenas. ¿Puede el Estado controlar al capitalismo? Bueno, nosotros estamos en contra de este Estado que gestiona la miseria para las grandes mayorías y las riquezas las garantiza para unos pocos. Entonces, un poco
ahí va la respuesta, pero no me quiero meter tanto porque quiero que vayan al libro y se metan, que además lo explica mucho mejor que lo que puedo hacer yo. Bueno, ¿los socialistas estamos en contra de la democracia? Eso va de suyo que no estamos en contra de la democracia, pero creemos que esta democracia es muy débil y es poco representativa. En ese sentido, opinamos que hay que ir por una democracia de la clase trabajadora, ¿sí? No una democracia de los burgueses, que es la que vivimos. ¿No sería más fácil proponerse avanzar en reformas cada vez más amplias que apostar a una revolución socialista? Bueno, yo esta la dejo acá, que está muy bien para pensar. Yo creo que el Estado no se puede reformar o encuentra demasiado rápido sus límites. Como decíamos antes, podemos conquistar la ley del aborto, pero la tenemos que validar permanentemente en las calles porque el Estado es un Estado clasista. Es el Estado para unos pocos y no para las grandes mayorías. ¿El socialismo no está pensado para los países ricos o avanzados? ¿El proyecto socialista no termina siempre en dictadura? Milei siempre dice que nosotros somos responsables de 11 millones de muertes y a los trotskistas nos hace una equivalencia con el estalinismo. Vale recordar al burro, como le gusta insultar a él a todo el mundo, que Stalin fue el que mandó a asesinar a León Trotsky. Así que nada más que decir al respecto. No tenemos nada que ver con la degeneración estalinista o con la degeneración cubana catrista, y mucho menos con el mal llamado socialismo chavista. Si todos tuviéramos nuestras necesidades satisfechas, ¿no terminaríamos agotando aún más al planeta? Es una buena pregunta. ¿Los socialistas somos pacifistas o al revés? Solo confiamos en una revolución violenta. Para los socialistas, ¿las revoluciones las hacen los partidos revolucionarios? ¿En el socialismo seremos todos iguales? Bueno, y después hay algo para seguir leyendo. Ahí van las 14 preguntas, me metí bastante a contestar algunas. No era la idea, pero siempre me entusiasma pensarlas, contestarlas, porque están buenas, porque se disparan otras preguntas, porque a nosotros nos gusta en nuestro partido permanentemente cuestionarnos y reflexionar y tratar de llegar a síntesis y sacar conclusiones de los procesos históricos, para que no repetirlos. De hecho, nuestro partido cada 2 años tratamos de desintegrarlo en Congreso para volver a rearmarlo, volver a votar nuestras direcciones para que se desarrolle cada uno de los militantes como dirigente, porque no es un partido verticalista, es un partido ampliamente democrático que vota a sus referentes públicos previamente a cualquier elección. Nadie nos dice a quién votar, nosotros votamos previamente, cada uno en su lugar de organización, en su equipo, en su regional. Impulsamos órganos de doble comando, intentamos hacerlo permanentemente cada vez que desde abajo se organiza una asamblea barrial, o cuando hay un club que se quiere poner en pie pero quiere sacar las garras del municipio de encima, tratamos de apoyarlo. Si hay una asamblea por el medio ambiente como acá en Cañuela, no vamos a colonizarla, sino más bien vamos a apoyarla para que esa institución democrática que se desarrolló, por ejemplo, en Cañuelas por el saneamiento del arroyo Cebey, se desarrolle. Es decir, combatimos el proselitismo desde un punto de vista, no negamos nuestra bandera, no negamos nuestro partido, lo ponemos a disposición, pero nuestra ambición es construir una fuerza de la clase trabajadora, y eso se va a hacer en los barrios, se va a hacer con la juventud, se va a hacer con las mujeres, con las disidencias, con los pequeños ejemplos donde hay lucha por la demanda que fuere, ya sea por el arroyo Cebey, ya sea por la demanda del Hospital Posadas o de los docentes. Nosotros vamos a estar acompañando e impulsando espacios democráticos de debate, porque creemos que esa es una manera de construir nuestra fuerza. Te hago otra pregunta. Venga. Me dijiste una vez que cuando el socialismo llegue al poder, ustedes van a ser los primeros en tirar sus banderas. Y
eso me llamó mucho la atención porque he escuchado mucho decir esto de, bueno, quieren llegar ellos al poder y quieren ser ellos el nuevo gobierno y quieren ser ellos los que nos manden y ahora vamos a ser todos dentro de una dictadura por culpa de los socialistas. Entonces, ¿cómo es eso que me habías dicho? Mirá, te lo cuento con un ejemplo práctico, con un compañero que fuimos al Congreso y éramos miles, no haciéndole caso a Bullrich, tomando la calle. Y con Dani, lo mandé al frente, bueno, al compañero es docente, y le decía, che, mirá qué piola sería que acá, en este mismo espacio, detrás de un programa ¿no? anticapitalista, en ruptura con el Fondo Monetario Internacional, pues estábamos todos ahí en contra de la ley base, en contra del DNU, todavía no estaba la ley ómnibus, estaba el DNU, fuimos reprimidos brutalmente, pero bueno, pensábamos, decíamos, qué importante sería que todos los que estamos acá, estos miles que somos, definamos detrás de este programa y de esa perspectiva de ruptura con lo establecido, poder formar nuestro partido, un partido de la clase trabajadora. Nosotros humildemente ponemos a disposición nuestro partido para que haya una alternativa, un espacio que nos permita abrir ese imaginario. Nosotros opinamos que la clase en algún momento va a querer hacerse de las riendas de su destino, pero va a necesitar un brazo político. Nosotros no somos guerrilleros, no vamos a ir a tomar armas ni nada por el estilo, no somos guevaristas, entonces opinamos de que el brazo político es el que va a poder frenar cualquier desvío de restauración, como pasó acá en el 2001, que el peronismo restauró el status quo político-social. Bueno, nosotros creemos que ante una alternativa así, si vuelve a pasar algo como pasó en aquel 2001, podamos tener un brazo político musculoso para que nadie venga de vuelta a restaurar el viejo orden y poder pensar uno nuevo. Y decimos que tiramos la bandera abajo porque si surge algo que vaya en esta perspectiva no tendríamos ningún problema. De hecho, tenemos una carta orgánica en el FITU, en el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, que nos hermana y nos permite a todos pelear en las batallas electorales. Después tenemos nuestras diferencias en la práctica política, incluso programáticas, pero tenemos muchos puntos de acuerdo, una carta que nos ordena en ese sentido, que nos contiene a todos. Nosotros le hemos propuesto muchísimas veces al resto de las organizaciones que la integran formar un partido único, pero bueno, la diferencia en las prácticas políticas, las diferencias programáticas, hicieron que esto no pueda pasar, pero bueno, quizás la clase trabajadora lo haga por nosotros. Nosotros no endiosamos a la clase trabajadora, pero somos conscientes que son las que capaces de producir esa transformación. No porque creamos que hay un sujeto social superpoderoso en el sentido heroico, sino más bien porque es concreto. Si no hay trabajadores, la rueda no se mueve. Y los únicos que van a poder llevar adelante esas transformaciones radicales es la clase de conjunto, no un grupo político organizado. El grupo político organizado lo que puede hacer es ayudar a que no haya un desvío, que sea un retén para la restauración y que pueda poner al servicio de ese conjunto un programa con una perspectiva que vaya en ruptura con el viejo orden y que se ponga en pie uno nuevo, que vaya a mano de las mayorías. Yo no sé si tenés algo más para decir, pero siempre a mis entrevistados, aunque ahora no estamos presencialmente en la radio, les digo que cierren su entrevista como quieran, de la manera que te parezca, al estilo Tenenbaum. Bueno. Así que lo que quieras decir para cerrar tu entrevista estaría buenísimo. Mirá, que desconfíen. Yo primero agradecerte el espacio. No nos dan tanto tiempo para hablar en ningún lado, porque somos de verdad los enemigos del capital y los que sí tiraríamos abajo este Estado clasista, no como que miente y que garantiza un Estado clasista. Y después nada, sé que el programa está rodeado de jóvenes. Hace poco con lo de Alberto Fernández pasó algo para mí brutal, donde la propia fuerza no se solidariza con Fabiola, y te invitan nuevamente a creer
y a desconfiar a la vez. Escuchaba a Grabois diciendo como, dando por hecho que todos sabían y no dijo nada. Escucho a Kichilov que ahora se ve horrorizado por lo que pasó, pero al día siguiente que saltó lo de Espinosa, los abusos de Espinosa, se sacó una foto. Y que ahora un senador denunciado por abuso sexual le dio un cargo en la gobernación de Buenos Aires. Entonces, cuando jóvenes dirigentes como Ofelia Fernández se sienten tan dolidas, yo me permito dudar, porque si te invitan a seguir al Papa, que está en contra de las mujeres básicamente, pero sobre todo de los derechos, en contra de la diversidad o de la libertad de decisión individual, me genera mucha contradicción, porque pudo haber sacado conclusiones que lleven a toda esa juventud que la apoyó a rebelarse de verdad y no a seguir eligiendo el mal menor, porque el mal menor nos lleva a Milei. La miseria de lo posible nos lleva a donde estamos. Entonces, todo aquel que te invita a vivir hasta el día 20 del mes y no hasta el día 15, no te está liberando, no te está llevando. Nosotros seríamos incapaces de decirle a la juventud, a las mujeres, que dejen de pelear y que esperemos un 2025 o un 2027 para votar mejor. Jamás. No. Organicémonos mejor y peleemos mejor. Abramos más las puertas, dialoguemos mejor, llevemos nuestras ideas a todos lados y animémonos a cambiar todo de verdad, no a ir por la miseria de lo posible una vez más. Me lo escucharon decir durante una hora que habrá durado esto, pero es indispensable que dejemos de pensar en poquito, en cortito, en chiquito. Nos llevan a elegir nuestra muerte, si es espada o veneno en cada elección. No elijamos ni espada ni veneno. Ante esa miseria de lo posible, pongámosle toda la creatividad, toda la fuerza de la juventud, recuperemos la rebeldía, que no hay que recuperar nada. Es siempre criticable, a la juventud siempre la critican, siempre la van a atacar, nunca la van a contener, o le van a decir, che, qué piola, menos mal esta juventud que trata el problema del bullying, que discute el medio ambiente, que se pregunta por la precarización, que se pregunta por su futuro, y no, más bien hablan con la qué raro se peinan, desde, no sé, es histórico que a todas las juventudes siempre la han atacado. Bueno, los partidos tradicionales la encorsetan, no las permiten desarrollarse. Nosotros queremos todo lo contrario, queremos que la juventud sea libre de todos. Estamos a favor de que la juventud se rebele, nos pase por arriba, que se apropien de nuestras ideas y las lleven a otro nivel, que se apropien de nuestro partido y nos dejen a todos los viejos detrás, que los vamos a acompañar, y nada, bueno, invitarlos a organizarse en la Asamblea de Cañuelas, que es una asamblea con libertad de tendencia. Si bien la impulsamos desde el PTS, no es que permitimos ni dejamos de permitir, está abierta a, obviamente que si estás a manos de Milei o a favor de no sé, del Papa Francisco, no sería un lugar para vos, porque no estás a favor de las libertades individuales. Nosotros lo estamos y tratamos de estar en todas las luchas y acompañarla, y la Asamblea viene posicionando en ese sentido con total libertad de tendencia. Bueno, nada, saludarlos a todos y invitarlos a seguirnos en nuestras redes, PTS Cañuelas, y a organizarse en Pan y Rosa, que viene un momento muy importante donde tienen que dar una pelea extraordinaria. No pueden aflojarle nuestras compañeras, y ahí vamos a estar nosotros sosteniendo desde atrás, pero acompañándolas, porque si ellas triunfan. Bueno, lo escuchábamos a Damián, compañero y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. No sé si pudiste escuchar todo, ¿qué te pareció? Siempre Damián es muy interesante, conceptualmente muy interesante, muy amplio en cuanto a sus puntos de vista. Me parece que
Tenemos que organizarnos, tomo la última partecita, creo que tenemos que organizarnos, creo que tenemos que darle paso a la juventud, creo que tenemos que buscar la forma de que no de romper con este cerco que tiene que ver con los gobiernos o de derecha o de ultraderecha, y que no nos podemos conformar con justamente elegir por el mal menor, como decía Damián. Me parece que el mal menor nos trajo hasta acá. Tenemos un Milei en la presidencia, un tipo que dice barbaridades, que hace barbaridades con el pueblo argentino en todo su conjunto, desalmado, sin ningún tipo de culpa. La verdad que es terrible lo que está pasando, y me parece que contra eso nos tenemos que rebelar, como dice Dami, y me parece excelente cada punto que tocó. Son muchísimos, no me podría acordar de todos, pero porque hablas desde la cuestión de género hasta las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con las cuestiones de los recursos, los llamados recursos naturales. Sí, hasta del fracking nos habló. Sí, habló hasta de muy fracking, amplio. cómo se extrae el petróleo en Vaca Muerta, o sea, fue por varios lados. También habló de los servicios, ¿no? Él es un trabajador, yo quería aclarar esto, Archie, él es un trabajador, un obrero de Sur, que tiene clara conciencia social, es donde aspiramos nosotros los trabajadores. Creo que tenemos que generar en cada uno de los trabajadores la conciencia social que nos hace falta como para organizarnos diferente, como para que lleguemos a fin de mes, como para que no tengamos que pedir migajas al poder de turno. Me parece, para cerrar esto, me parece siempre muy interesante. Yo la primera vez que hablé con Dami, lo conocí y le pregunté qué era el socialismo. Y a mí lo que me dijo en una de todas sus frases, porque habla y le gusta hablar, y le gusta hablar, y hablar, y hablar, me dijo algo que me llamó mucho la atención, que es: yo soy un trabajador que tiene goteras en el techo, que va a trabajar a la mañana y vuelve a la tarde, que tiene una familia que mantener, que tiene sus perros para darles de comer, y lo único que me diferencia del resto de los trabajadores es que quiero cambiar el mundo. Entonces, también posicionar a la izquierda o al socialismo o a quien piensa diferente en un plano de lo real, ¿sí? Es un trabajador, es una persona real, no es un hippie que vive en una camioneta en el norte y que busca cambiar el mundo desde ahí. Realmente está dentro del sistema que nos tiene a todos adentro, tratando de cambiarlo, tratando de mejorarlo y quitar esta situación de el menos peor. Yo me acuerdo cuando fue en las elecciones 2015, fue que se fue Macri. Sí, en el 2015. 2015 fue la primera vez que pude votar. Y milité el peronismo y milité a Alberto Fernández. Y yo me acuerdo que el discurso de arriba siempre fue, bueno, está esto. A ninguno nos encantaba mucho, pero era como, bueno, está esto. El otro es peor, es terrible. Entonces vamos por esto que es medio pelotudo, pero bueno, lo puso Cristina, vamos a empujar para este lado. Y esto de que a ninguno nos convenza mucho, pero militarlo igual, está bien, que tiene que ver con un movimiento, tiene que ver con acompañar una gestión, una ideología, pero nos lleva a situaciones como esta, que después llegó Milei y dicen que no es culpa del peronismo. Yo no sé si es culpa 100% del peronismo, pero es cierto que malas decisiones de la conducción, peronista, no peronista, nos llevó a esto. Ir empeorando cada vez más, y no siempre con el peronismo. Yo lo que digo es, Argentina siempre está peor. Y desde que estoy, por lo menos desde que yo existo, bueno, con Cristina estábamos bien, con Néstor estábamos mejor, con Macri estábamos peor que con Cristina, y con Alberto peor que con Macri, ahora con Milei peor que con Alberto. No tiene que ver 100% con el partido en el que está, sino que las malas decisiones de la gestión por acompañar y por querer conformar o al Fondo Monetario Internacional, o a las grandes empresas, o a las grandes potencias, nos llevan a una sociedad que dice, bueno, este está medio loco, pero nos promete cambiar esto que está funcionando mal, que nos promete algo que después en las acciones no solo no los cumple, sino que se vuelve otra vez funcional al mismo sistema, pero sigue prometiendo que va a cambiar todo esto y que los chorros de la política se van a ir, y que ya no vamos a usar los recursos de la política para viajes privados, y después aparece la foto con Mark Zuckerberg, y vos decís que es Zuckerberg, ¿no? Con el que sacó la foto. Sí. Y Elon Musk. No, Elon también. Musk, ahí está. Bueno, son más o menos lo mismo. Entonces, y el que lo vota
mira esa foto y dice, ¿qué onda? Porque yo siento, yo por suerte no lo voté, pero me pongo en el lugar del que sí y digo, qué decepción que te engañen de esa manera. Porque muchas cosas de las que dijo y de su ideología es lo que está haciendo. Él dijo que no creía en los 30.000, él dijo un montón de cosas. Pero desde el lado económico, un engaño tan brutal. Es terrible lo que estamos viviendo, es terrible. Archie, yo creo que hay una estafa electoral acá. O sea, Milei lo que nos prometió, lo que le prometió a sus votantes era básicamente que el ajuste lo va a pagar la casta, ¿no? Y hoy lo estamos pagando todos con el aumento los aumentos de todos los servicios en general, luz, gas, exorbitantes, de una forma terrible. Bueno, aumentos de colectivos, de trenes, de transportes en general, que son realmente brutales, porque nosotros tenemos una canasta básica según el INDEC, de 1.300.000 pesos para no ser pobres. Ahora bien, un salario mínimo medio en Argentina, en blanco, registrado, te lo digo por experiencia propia, no llega a los 600.000 pesos. O sea que necesitas trabajar tenés que tener 2 salarios para llegar a una canasta básica. Es terrible. Pero es un montón, aparte, vos me decís 600.000 pesos y para mí es una fortuna. Yo pero la estoy ganando un tercio de eso, o sea que tengo que tener 8 salarios para cubrir una canasta básica. Por suerte sigo viviendo con mis padres y sigo teniendo un sostén por detrás, pero es todos estos aumentos que decís, aumenta el colectivo, aumenta el tren. Ahora aumenta porque es lo primero que tenían. Pronto va a ser privado. ¿Sí? Se está buscando la privatización. Los trenes, ahora hay un quilombo con la privatización de los trenes, sí, que es una lucha que ahora hay una asamblea, y creo que Dami nos invitó también, sí, a sumarnos a esa asamblea, que se están uniendo los trabajadores de los trenes porque están buscando la privatización, como en un principio en el debate, antes de que Milei gane, dijo que quería privatizar las universidades como en Chile, y vemos las entrevistas a los chilenos que están en Argentina y dicen, chicos, no hagan eso, que no funciona. Entonces empiezan con el aumento para después, con un hachazo, destruir todo. Sí, yo pensaba, Archie, que siempre nos llevan a ese mal menorismo que decía, o sea, el mal menor, o sea, elegir entre Frankenstein y el hombre lobo, como era la última elección, ¿no? Y que hay mucha gente, pero muchísima gente que estaba totalmente fuera, que no quería votar a ninguno de los dos, y terminaron votando a ese mal menorismo. Lo que nosotros siempre, desde el PTS, a lo que siempre apostamos es decir que hay un montón de gente que tiene valores como los nuestros, muy parecidos a los nuestros, y de hecho no les gustaba, pero para nada, Massa, bueno, por decirlo de paso, está trabajando ya para un fondo buitre en contra de los intereses nacionales, o sea, ese era el presidente que nos querían imponer, y bueno, terminaron votando a Milei, que era un tipo que les prometía algo que claramente no iba a hacer. Pero ¿por qué siempre tenemos que votar la opción que va en contra de mis principios? ¿Por qué si yo creo que las mujeres tienen que tener sus derechos, tengo que terminar votando a un tipo como Milei, que es brutal contra todo el colectivo LGBT? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿O por qué tengo que votar a Massa sabiendo lo ajustador que ha sido Massa, los problemas que ha tenido Massa de todos lados, que no tenía, era muy, pero incluso para los peronistas, era muy difícil votarlo? Había incluso Massa, si nos ponemos a pensar un cachito nomás, fue en contra en la elección, no me acuerdo si el 2009, de legisladores, en contra del Frente de Todos. Del Frente de Todos en aquel momento. Sí. O sea, es un tipo con una trayectoria bastante larga, bastante complicada, y había muchos peronistas incluso que realmente creyeron que era una alternativa. Ahora bien, ¿por qué siempre tenemos que votar a estos personajes que van en contra de nuestras ideologías, de nuestra forma de pensar, sentir, de vivir? ¿Por qué? Bueno, ese es el malmenorismo, que es súper peligroso y que nos lleva a estos lugares como Milei, ¿no? Bueno, yo me hago cargo. Me hago cargo que yo a Massa también lo voté porque siempre me metieron en la cabeza esta situación de esto es lo menos peor. Toda la vida, a mí siempre me gustó Bregman, me encanta. A mí Miriam me gusta su oratoria, me gusta lo que dice, porque va con mi ideología lo que dice, pero siempre es
votar a la izquierda es tirar un voto porque no tiene votos. ¿Y sabés la cantidad de gente que conozco que dice eso? Que si todos los que quieren a la izquierda pero no los votan porque es tirar un voto, los votaran posiblemente, ahora sería uno de los partidos mayoritarios. Pero ponele que no seamos un partido mayoritario, porque tampoco es nuestra ambición tenerlo. Sí queremos tener tribunos del pueblo dentro de diputados y senadores, porque es a lo que apuntamos siempre, que son las voces que nos representan. La única fuerza que realmente mantuvo sus banderas durante los debates de la ley base fueron los legisladores, los diputados porque tenemos diputados, 5 diputados, sale Vilca, que van rotando y que, hay que decirlo, ganan como un docente, ¿no? Sus dietas no son de 4 ni de 7 millones, en realidad sí son de 4 millones, Nico del Caño o Ale Vilca o los diputados o Cristian Castillo, sí, pero cobran como un docente. Y el resto es destinado a distintas luchas que se van dando en distintos lugares, ¿no? De Argentina, qué sé yo. No sé, la lucha que dieron los docentes, la heroica lucha que dieron los docentes en Misiones, logrando que su sueldo, bueno, después te dicen que no hay que luchar. Bueno, los docentes en Misiones lograron un 100% aumento con un paro y movilización de muchísimos días que costó mucho, pero sin embargo pudieron marcar la lucha, pudieron llevar adelante sus protestas y lograron el objetivo que era el aumento de sueldo. 250.000 pesos cobraba un docente en Misiones el mes pasado. Ahora cobra 500.000, estamos hablando de una canasta básica de 1.300.000. Miren lo lejos que estamos de poder llevar el sustento a nuestras casas, o sea. Eso es algo que hay que reconocer, que veo que también reconocen la oposición o el peronismo, por ejemplo. Yo trabajo en un ámbito municipal, entonces mis compañeros son peronistas, yo también he militado muchísimo en la causa y en la gestión más que nada local, y todo el mundo reconoce que los únicos que siempre tienen el mismo discurso es la izquierda. Sí. El aplauso de pie que tuvo Bregman cuando se retiró es algo que está bueno reconocerlo, porque aunque se crea inaplicable o imposible, es importante saber que tenemos la mitad del país que piensa como lo que dice Bregman, pero al no creerlo aplicable, porque es cierto, nosotros nos relacionamos, la mitad del peronismo piensa lo mismo que piensa Miriam. Sí. Por lo menos de las personas peronistas, no sé si del partido o de los políticos, hablo de quienes lo han militado. Tienen simpatía. Tienen simpatía con un montón de la ideología de la izquierda. Sí. Entonces es importante también aclarar esto, no es un partido extremista, violento, que todo el mundo lo odia. En realidad todos empatizan, pero es como, bueno, está bien, chiquito, es como si fuera un nene. Pero no imagínate con 10 diputados más, o con algunos senadores, no hubiera pasado esta ley. No se hubieran conquistado tantos derechos, tantos más. Vos fíjate, en la ley base votó tanto parte del peronismo como todo el arco del radicalismo, negando hasta sus propias banderas, o sea, la educación pública, por ejemplo, por citar una. El PRO mayoritariamente lo votó, que creo que el 100%, bueno, y la Libertad Avanza, que no se puede esperar otra cosa. Pero casi todo el arco político, exceptuando algunos sectores muy puntuales, y la izquierda siempre peleando contra eso, ¿no? Mirá si hubiéramos sido 10, hubiéramos sido 20, hubiéramos sido 100. O sea, estas leyes no pasaban. Bueno, por eso es importante que nosotros tengamos diputados de izquierda dentro de las cámaras de diputados, en este caso, porque aparte somos los únicos que denunciamos todo lo que estaba pasando por detrás. Escuchar a la Miriam diciendo hay valijeros, porque Milei lo había dicho, hay valijeros, y termina siendo que una diputada de Neuquén acepte un cargo en una embajada en París. O sea, de vacaciones en París. Su voto fue justamente, a partir de su voto, fue premiada con una embajada en París. Yo voy a decir algo, mira, se lo digo a la cámara, para los radicales, les digo de todo corazón, Alfonsín estaría decepcionado de lo que hoy están haciendo ideológicamente y cómo están tirando a la basura toda la ideología que se viene construyendo en el radicalismo. Aunque no comparta, aunque no acompañe, aunque yo no sea radical, estoy viendo un nivel de hipocresía desde el radicalismo, acompañado por el PRO y por un montón de movimientos que van naciendo y ramas, pero realmente es decepcionante como se tira. Es como, bueno, yo pienso esto si querés. Si te conviene que piense otra cosa, poneme 2 o 3 valijas de dólares y lo pienso. Es interesante eso y me parece importante aclararlo. ¿Qué te parece, Cris, si hacemos una mínima pausa para charlar, para aclarar la garganta, y en el próximo bloque hablamos del movimiento más histórico? ¿Cómo no? Sí.
me puedo curar. Para salir no hay que golpear. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Estamos de vuelta, poquita música porque estamos hablando fuera de aire y me entusiasmo, como que todo lo que estamos hablando quiero hablarlo al aire, quiero que escuchen. Así que vamos a arrancar con una base un poco más histórica. Cris, vos sos profe de historia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar con el socialismo como modelo, cómo surge, o dónde surge y por qué surge. Bien, vos me decís como doctrina de pensamiento. Bueno, el comunismo, el socialismo, el marxismo nace justamente de la figura de Karl Marx, que es un teórico, filósofo alemán, perseguido siempre. En realidad, hoy sería Alemania, pero en aquel momento era otro país, pero hoy sería Alemania. Perseguido por su forma de pensar, ¿no? Lo van a expulsar de su país natal, de Alemania, va a vivir en Francia, va a vivir en Bélgica. Finalmente obviamente que lo van a vivir expulsando de cada uno de los lugares por su forma de pensar y de sentir y las ideas que tiene. Finalmente va a terminar su vida en Inglaterra, ¿no? Viendo cómo se desarrolla la revolución industrial, y desde ahí va a empezar a generar, junto con Friedrich Engels, que es su escritor, autor, ahí está, su coautor de sus obras más cúlmines, que son primero El Capital, que es su obra cúlmine, y como segunda obra cúlmine El Manifiesto Comunista, que es justamente donde parte toda esta doctrina que tiene que ver con la liberación de las personas. Pero esencialmente lo que busca, lo que entiende Marx es, para hacerlo muy sencillito y meternos un poquito en su teoría, es que hoy por hoy existen dos clases sociales. Él está hablando de la revolución industrial, pero lo está viendo en el momento y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Existen dos clases sociales, una burguesía, que son los dueños de los medios de producción, de los grandes medios de producción, y terratenientes y dueños de fábricas gigantescas. Y por otro lado, la burguesía, que seríamos nosotros, todos los trabajadores. Por eso lo que decía Dami,
de que nosotros no entendemos de clase media, clase alta o clase baja o como le quieran decir, indigentes o cosas que no podemos, no lo podemos entender. Entonces nosotros entendemos que existen dos clases, o sea, los trabajadores, ¿no? Campesinos, los pequeños burgueses y una burguesía que se queda con el fruto del trabajo de los obreros, de los trabajadores, o sea, de nosotros. Desde ahí parte básicamente el análisis de Marx de la... Repetir lo último por si eso se escuchó mucho. Desde ahí parte la teoría marxista de la historia, ¿no? En Argentina, que quería comentar un cachito esto, en Argentina hay una cuestión, Archi, que nosotros pensamos, entendemos o creemos o nos han hecho creer, porque tal vez es más simple, que Argentina se va a independizar, va a tener su revolución en mayo del 10 y se va a independizar en 1816, ¿no? El 9 de julio para ser preciso. Y desde ahí somos un Estado, como lo entendemos hoy. Bueno, pues no es así. Argentina va a pasar por un periodo revolucionario de 1810 a 1816, después va a pasar por distintos gobiernos hasta que el gobierno central de Buenos Aires va a caer en una batalla en 1819 y van a aparecer un montón de autonomías provinciales. Cada una de las provincias hacía lo que quería, básicamente. No había un Estado centralizado. Esto recién va a aparecer en Argentina a partir de 1862 con la creación, con el primer presidente argentino, que es Bartolomé Mitre, y la sumatoria de Argentina a la División Internacional del Trabajo como país periférico. A ver, entonces nuestro modelo agroexportador necesitaba personas para que trabajen. Los ricos no van a trabajar sus campos, van a necesitar gente que trabaje. Bueno, y a partir de una serie de estímulos, como la ley 827 de promoción de la inmigración, van a venir nuestros abuelos, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tartarabuelos, ¿no? Todo gente del sur de Italia, del sur de España, realmente muy pobres, con muchas necesidades, por lo general campesinos, ¿no? Todos, si vemos los apellidos predominantes en Argentina, son italianos, básicamente, o españoles. Bueno, van a venir de las regiones más pobres de esos países. También hay rusos, franceses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un conjunto de nacionalidades que va a llegar al país. Bueno, muchos de esos inmigrantes, más allá que le prometían una serie de cuestiones como tierra, ¿no? Que no le iban a dar porque ya las tierras estaban ocupadas por los grandes terratenientes, muchos de ellos eran también expulsados políticos por sus formas de pensar. Entonces no es que venían por ahí porque las dificultades que tenían en Europa o en su país de origen, sino que estaban expulsados de sus países de origen por sus formas de pensar. Pues ¿cuáles son esas dos? Estamos hablando de 1880, los grandes procesos migratorios de Argentina. Van a venir socialistas y van a venir anarquistas. Y básicamente va a ser justamente a partir de la inclusión de estas dos grandes vertientes ideológicas, va a aparecer el movimiento obrero en Argentina. Lo que conocemos hoy como movimiento obrero va a ser parido en ese momento por anarquistas y socialistas, que van a ser los que van a organizar estos nuevos sindicatos, que para la época no existía nada ni siquiera parecido. ¿Cuál es la relación entre el anarquismo y el socialismo? No sé bien qué es el anarquismo. El anarquismo es una ideología que parte de que no tiene que haber Estado. Directamente la abolición del Estado. Eliminar el Estado y toda forma de opresión. Cuando digo Estado, digo Iglesia, digo toda forma de opresión, ¿no? Derribarlo, tirarlo abajo, que desaparezca. En cambio el socialismo, o el comunismo, o el marxismo, como le quieran decir, busca un Estado por mano de los trabajadores. Busca un Estado por manos de los trabajadores, pero para que el Estado vaya siendo algo que ya no necesitemos, que se vaya diluyendo. Esa es la gran diferencia por ahí con el anarquismo, que lo que busca es abolir el Estado. Y nosotros entendemos que a partir del gobierno de los trabajadores, la dictadura del proletariado, el Estado va a ser innecesario y va a tender a desaparecer por su propio peso. Esa es como la gran diferencia entre ambos. El Partido Socialista en Argentina va a ser fundado en 1892 por sus representantes, son Alfredo Palacios, va a llegar a ser diputado.
Alfredo Palacios en algún momento. Estamos hablando de un tipo de socialismo muy distinto al que entendemos nosotros hoy. De hecho, el Partido Socialista existe en la actualidad. En la provincia de Santa Fe ha sido un partido que gobernó el país incluso. Nosotros entendemos que era un partido no marxista, obviamente no troquista, y porque no existía todavía la revolución en Rusia, ni leninista. Entendemos que es un partido reformista, que lo que busca es ampliar derechos, no lo que entendemos nosotros hoy en la actualidad, o lo que entiende el PTS o lo que entiende el Frente de Izquierda como realmente socialismo o lo que es realmente comunismo, ¿no? Hay como una diferenciación muy grande, por eso es muy fácil equivocarse, pensar que los socialistas, el Partido Socialista es un partido con una tradición marxista. No lo es, realmente no lo es. Te hago una pregunta. El socialismo, el comunismo nace con Marx, me dijiste. Sí. ¿Por qué el PTS, por qué el Partido de los Trabajadores Socialistas hoy se identifica en lugar de con Marx, aunque también es un referente, por qué se llaman trotskistas? Bien, porque nosotros entendemos que, primero tenemos que entender quién es Trotsky, ¿no? Okay. Por ahí, bueno, a ver, en la Revolución Rusa que echa los zares en 1917, ¿no? La va a ser llevada adelante por Lenin, por un tal Lenin, que va a tomar las riendas del Estado en algún momento. Y Trotsky como... en un momento lo que van a hacer la monarquía zarista es justamente organizar un ejército e ir en contra de la revolución, un proceso contrarrevolucionario. Y el que va a ser el general que va a llevar adelante el ejército rojo va a ser León Trotsky, ¿no? León Trotsky es un pensador básicamente que el punto de partida, si bien él es marxista, lo que va a hablar es siempre de la revolución permanente, de esto que tenemos que llevar adelante una revolución, pero esa revolución no puede terminar en la toma del Estado por la población, por la clase trabajadora, sino que tenemos que continuar, por ejemplo, con la abolición de los medios de producción, la socialización de los grandes medios de producción. No estoy hablando de una casa, estoy hablando de una gran empresa, no estoy hablando de un terreno, estoy hablando de un terrateniente de 1 millón de hectáreas de campo como tiene Levis en la Patagonia. O sea, que es una barbaridad, pero hay una persona en Argentina, varias, que tienen más de 1 millón de hectáreas de campo en Argentina. Bueno, expropiar eso y continuar con esa revolución tiene que ser permanente. Es distinta la situación. Ok, entonces tenemos una diferencia amplia entre el anarquismo y el socialismo. Sí. Después tenemos Trotsky como referente porque habla de una revolución permanente. Eso es lo que lo diferencia con Marx. Marx busca la revolución y en el momento que el Estado pasa a manos de trabajadores, se terminó la revolución. Ya se llegó al punto. Nosotros tenemos que entender que más allá de que Marx es nuestro faro, ¿no? Marx no llegó a ver una revolución. Y Trotsky sí. Y Lenin sí. Si bien se apoyan en la teoría marxista, después hay un montón, cuando llegas a ese punto, cuando llegas a la revolución, cuando llegas al poder del Estado, ¿qué hacemos ahora? Bueno, por eso se desarrolla un estado de transición, hay una serie de pasos que tuvieron que dar estos revolucionarios a partir no de la teoría, sino de la práctica misma. Este modelo socialista, o bueno, hablando ya directamente de la Revolución Rusa, y podemos después abrirnos, me gustaría hablar un poco de Cuba y ver qué pasó con eso y cuál es la diferencia y el guevarismo que dijo Dami. Sí. Pero en Rusia, ¿por qué o cómo se destruyó ese socialismo? ¿Por qué se llegó a una dictadura? Porque dice Dami en un momento que comparan el socialismo de hoy con Stalin. ¿Cómo se llega a ese genocidio? A la muerte de Lenin, el Partido Comunista, ¿no? es llevado adelante por Stalin, Joseph Stalin. Joseph Stalin básicamente se va a quedar con la revolución, la va a convertir, por decirlo así, en una dictadura. De hecho, cada persona que pensaba distinto o osaba pensar distinto que
que él era mandado a los gulags, que eran campos de concentración en la Siberia para que mueras. De hecho, Trotsky, que seguía vivo por supuesto, se tiene que escapar de Rusia y termina viviendo en México, donde con Frida Kahlo, por ejemplo, y Diego de Rivera. Y Diego Rivera, que son dos grandes pintores mexicanos, ambos le van a dar asilo por un tiempo. Finalmente la KGB, los servicios de inteligencia del estalinismo lo van a encontrar y lo van a asesinar en México. Lo van a asesinar en México a él. La verdad que una vez que hay un desvío a la muerte de Lenin, hay un desvío muy grande y Stalin capitaliza eso y genera justamente una dictadura que nosotros no reivindicamos, creemos que está muy lejos de ser socialismo, es una dictadura, simplemente eso. De hecho, para hablar un poquito de Joseph Stalin, él está durante la Segunda Guerra Mundial como representante de Rusia en el Estado y tiene tratos con Hitler, por ejemplo. O sea, tratos de no agresión con un dictador. Aparte de que, acordate que uno de los pilares del movimiento del marxismo es el internacionalismo. Nosotros entendemos que no puede haber una revolución en un país y que con eso nos tenemos que conformar, porque el sistema capitalista es mundial, entonces la ofensiva o la contraofensiva tiene que ser mundial. Entonces, al abandonar, Stalin lo que va a hacer va a abandonar ese internacionalismo, lo va a abandonar por completo, porque se van a empezar a dar otra serie de revoluciones, por ejemplo la China, ¿no? Con Mao, que no tampoco apoyamos ni estamos de acuerdo con eso, pero se empieza a ver un cambio a partir de la Revolución Rusa en cuanto a que hay gente capaz de organizarse y pelear por una revolución socialista. Lo que haría cualquier buen marxista es justamente apoyar, porque somos internacionalistas y apoyamos ese tipo de luchas. En cambio, obviamente que Stalin no estaba en esa sintonía, ni mucho menos iba a abandonar uno de los pilares básicos del marxismo, que es el internacionalismo. Eso es lo mismo que pasó acá en Cuba, ¿no es cierto? La revolución cubana... ¿Qué pasó con la revolución cubana y por qué hay tanto...? Es un dilema la revolución cubana. Siempre que hablo con Dami de la revolución cubana es como... No, nada que ver. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba había un dictador, Fulgencio Batista, se llamaba, ¿no? Que había sido el presidente durante muchos años y había convertido a Cuba para decirlo así, en un lugar donde había mucha prostitución y había muchos casinos para el beneplácito de los millonarios norteamericanos que iban a hacer ese tipo de actividades en la isla. Mientras la isla paradisíaca de la joda. Famosísima. Era la joda de los yanquis. Sí, exactamente, era el cabaret de los yanquis, no lo quise decir así. Mientras la gente se moría de hambre, el 97% de la población no sabía leer ni escribir, toda campesina, obviamente, toda la población campesina. Ahí aparece en escena Fidel Castro y su hermano Raúl, que van a intentar llevar adelante un golpe de Estado contra Fulgencio Batista y va a ser derrotado. Finalmente lo van a encarcelar un tiempo a Castro y lo van a expulsar del país. Va a terminar en México, donde se va a encontrar con el Che, por ejemplo, con Camino Cienfuegos y demás, y van a comprar un barquito que se llama el Brahma, el barquito, y van a desembarcar en la isla de Cuba, van a ir ahí Sierra Maestra durante 2 años, van a tener mucho contacto con campesinos y demás que se van a unir a la revolución, y finalmente el 1 de septiembre de 1959 los barbudos, como le decían, llegan, vencen al dictador y se hacen gobierno, se hacen cargo de la situación. Ahora bien, nunca se proclamó marxista ni socialista, no, eso no fue así. Eso responde eso que después, con el tiempo, Fidel va a entender va a decir que es una revolución socialista. Eso responde a que necesitaban mucha ayuda internacional, obviamente que Estados Unidos los había bloqueado. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, lo que van a hacer va a ser tomar partido por Rusia o por la URSS, para decirlo bien. La URSS de Stalin, quiero decir. La URSS de Stalin, la URSS
esa URSS, la URSS de Nikita Khrushchev, la URSS, ese tipo de gobierno que estaba pasando en la URSS. Y a partir de ahí, bueno, se declara comunista y se declara no sé qué cosa, pero realmente está bastante lejos de ser una revolución comunista, primero por cómo nace, por cómo se engendra, y después uno de los pilares básicos no está. Primero que nosotros queremos una democracia de todos, donde todos participemos. En Cuba eso no pasa, ¿no? Siempre hubo o Fidel o Raúl, que siempre fueron los que llevaron adelante el gobierno de la isla. Otra cuestión, nosotros somos internacionalistas, lo dijimos hoy, somos internacionalistas y entendemos que las revoluciones se tienen que acompañar en cualquier lugar donde se den, cosa que Cuba no se da. De hecho el Che, creo yo, o interpreto yo, que es una de las razones por las cuales el Che se va de Cuba, justamente porque no hay una idea de Fidel de ampliar o internalizar la revolución, sino que es que nos quedemos en Cuba con nuestra revolución y nada más. El Che se va a terminar yendo a combatir al Congo, y después va, bueno, la experiencia en Bolivia, que fue terrible. Ahora bien, ¿por qué dice Damián no somos foquistas? Eso sería. ¿Por qué no somos guevaristas? Bueno, el guevarismo lo que entiende, primero que entiende que la lucha tiene que ser armada, a partir de una guerrilla armada, ¿no? Como pasó en Cuba, una serie de personas con cierta conciencia social llegan a un lugar y a partir de sus ideas van a ver cómo decirlo, porque es difícil. A partir de ese foco revolucionario, van a poder ligarse a todos los sectores campesinos que van a apoyar esa lucha, que va a llevar adelante y van a terminar llevando adelante y van a llegar al poder a partir de la lucha armada. Nosotros no entendemos la lucha armada como un método, ¿no? No entendemos que no somos foquistas, foquismo se llama eso. En Argentina se llevó adelante. Por ejemplo, un grupo guerrillero durante los 70, esto es una teoría muy pensada a partir de la revolución de la revolución cubana, que fue en algún punto foquista, y en Argentina, por ejemplo, va a haber un montón de jóvenes marxistas, ¿no? El PRT, se llama el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado, ¿no? Que justamente lo que hicieron fue ir a intentar plantar una guerrilla al monte tucumano, ¿no? 1976, gobierno isabelita. El general a cargo del operativo Independencia, como se llamó, era un tal Jorge Rafael Videla. Bueno, Isabel, el gobierno de Isabel, el tercer gobierno de Perón, cuando muere Perón en el 74, queda a cargo de Isabel va a firmar un decreto de lucha contra la subversión. Bueno, y va a llevar adelante el operativo de Independencia, por ejemplo, que lo va a llevar adelante Videla, y van a asesinar a todos los integrantes de esa guerrilla foquista que se estaba dando en ese momento. O sea que ahí nace la reorganización nacional y la última dictadura cívico-militar. Ahí empieza, con esa firma va a ser la que va a habilitar a después el gobierno de Videla o la dictadura que se va a llevar adelante del 76 en adelante, a justamente la persecución de todo aquel que ellos consideran peligrosos o subversivos, como le decían en aquel momento. Pero ese es el momento. Quería hacer una pregunta, Archie, si me permitís. Sí. Porque es muy interesante esto del guevarismo que hablaste. Yo noto, por ejemplo, que había como una cultura muy guevarista a principios de los 2000. Quería preguntarte si en ese aspecto la izquierda hizo un cambio de subjetividades en relación a la imagen de Che Guevara, porque ya veo que no se utiliza tanto la imagen de Che Guevara. Sí, me parece que cuando hablamos de izquierda hablamos de un conjunto de partidos, Sí. que no son todos los mismos, ¿no? De hecho, el FITU, como decía Damián, el FITU lo integran 4 partidos, ¿no? Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda Unidad, Unidad de los ¿no? Trabajadores. Son 4 partidos. El PO, el Polo Obrero, el MST, Izquierda Socialista y el PTS. 4 partidos, ¿no? Sí. Por fuera de eso existen innumerable cantidad de organizaciones que se reivindican como de izquierda,
incluso hay muchas guevaristas. Hay organizaciones Sí, que en las marchas se ven muchas banderas sí, con el Che Guevara. Sí, totalmente. Aparte que se utiliza la figura para otros espacios políticos también, ¿no? Que no tiene nada que ver con la izquierda, ni con el Che, ni con el foquismo, sin embargo lo usan igual. Pero que lo que te quería decir es que, por ejemplo, hay una parte, como hay gente que reivindica, por ejemplo, a Mao, ¿no? Que son partidos, los chinos le decimos, ¿no? Un partido que tiene que ver justamente con, no me sale ahora el nombre, pero que justamente entiende que hay que seguir los lineamientos de Mao, que es un dictador chino. El guevarismo en Argentina existe, no sé si hay mucha gente, pero sé que hay partidos que reivindican el foquismo, que quieren llevar adelante ese tipo de actividades, pero creo que hay mucha confusión, que creo que es normal, de hecho yo la tenía también, como que la izquierda son una sola cosa, cuando en realidad hay diferentes variables y variantes dentro de lo que sería el espectro de izquierda. Y una de esas partecitas son, por ejemplo, los guevaristas. Claro. Pero son una parte marginal, digo, pero existen, sí, hay un montón de gente que sí, que Sí, los sigue. igual yo no digo que englobe a la izquierda en su totalidad la imagen de Che Guevara, pero sí notaba que se le daba más presencia a principios de los 2000. Quizás es por el contexto socioeconómico que se atravesaba la Argentina en ese momento. Y puede ser, viste que es una figura muy que en toda marcha de oposición, de Muy periodismo, comercial. aparece en Muy cualquier comercial. lugar del mundo. Es una figura muy El Che comercial. es remera, o sea, el Che es remera. Y lo vas a ver en una bandera del peronismo. Yo incluso he visto en el peronismo, banderas del peronismo con la figura de Perón, de Evita, del Che, del Diego. Es una figura como, se ha vuelto como muy versátil. El capitalismo la ha hecho remera la figura del Che y la vende como eso, ¿no? Como una remera, como un artículo más. Sí, está en murales, en stickers, en termos, todos lados. se volvió comercial. Sí. Eso es una de las cosas que tiene el capitalismo, como agarra algo que lo ataca y lo termina haciendo un producto, encapsulándolo, haciendo un producto y vendiéndotelo. Yo no sé es históricamente cómo, pero la izquierda supongo que en algún momento, o parte de la izquierda debe haber dicho, che, mirá que esto no nos está representando, háganlo remera, todo lo que quieran, pero ideológicamente, no sé si leyeron un poquito de historia, pero no. Por ahí se separó desde ese lado, ideológicamente, decir, la izquierda no es el Che Guevara. No, claramente que no lo es. Pero es una figura muy fuerte, muy potente. No nos olvidemos nunca que es argentino el Che, ¿no? Que es argentino, con lo cual ya le suma alguna cuestión más nacionalista, pero le suma. No es una figura internacional, porque en cualquier marcha de cualquier lugar del mundo lo vas a ver, porque es una figura muy conocida. Ahora bien, ¿nos representa a nosotros como troquistas del Che? No, te tengo que decir que no. Tengo que decir que no, porque nosotros no entendemos que la revolución sea armar un foco guerrillero en una selva e ir a matarse con el Estado, con las fuerzas represivas del Estado. Nosotros no entendemos que las cosas funcionen así. El Che sí lo entendía, y ahora bien, así como te digo esto, el mayor de los respetos por una persona que muere por su forma de pensar, sí, se por quiere su vivir. ideología. O sea, de eso no podemos discutir, o sea, eso está fuera de discusión. Ahora, ¿me siento representado o no sentimos representados con el pensamiento del Che? Y no, realmente que no. Te hago otra pregunta. Saliendo del socialismo, antes de que nazca el socialismo, y antes de arrancar el programa estabas hablando con Marcos sobre los siervos y toda esa época feudal. Sí. Y hablaste de la plusvalía y me gustaría que me expliques un poquito sobre eso, porque yo estuve fuera de esa conversación y me interesa un montón. Y tenemos un rato de programa todavía como para charlarlo, si querés. A ver, el fundamento oye, voy a ser súper redundante. El fundamento del marxismo viene de Marx, te iba a decir, o sea, sí, okay. Obviamente que sí, ¿no? Bueno, Marx lo dijimos, es un teórico, un filósofo economista alemán, que desarrolla una teoría en el momento que se está dando la revolución industrial en Inglaterra. Recordá que él va a vivir en los últimos años de su vida y sus obras más grandes las va a escribir en Inglaterra, mientras se está dando este proceso de industrial
en Inglaterra, precisamente en Inglaterra, después en Francia. Bueno, es lo que va a hacer, lo que va a hablar del materialismo histórico. Bueno, lo que va a decir básicamente que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Siempre hay una clase minoritaria que oprime a las otras clases, ¿no? La primera, dice él, hace un recorrido histórico, por eso científico, el marxismo es científico por esas cuestiones. No es utópico, es científico. Dice que en la antigüedad existía el amo y el esclavo, ¿no? El esclavo trabajaba para el amo y el amo vivía una vida buena y el esclavo, bueno, vivía como esclavo, sobrevivía, para decirlo así, ¿no? Pero le generaba cierto bienestar al amo. O sea que sin querer te pregunté los orígenes del capitalismo. Sí, de la humanidad, según Marx. Según Marx sería la humanidad. Después, previo a eso hay un socialismo, pero no hace falta que nos metamos ahí. Si seguimos con lo que tiene que ver con la época feudal, él habla de justamente el señor feudal y el siervo de la gleba, que muchas veces era casi un esclavo porque no podía salir del feudo. O sea, la tierra era vendida o cedida o lo que sea con el siervo dentro. O sea, servidumbre, se habla de servidumbre. Bueno, el campesino que vivía dentro del feudo tenía que trabajar 6 días para el amo, cosechando labrando la tierra, no criando animales, 6 días para el amo, y uno de esos días era para él, para su propio trabajo, para su propia alimentación. ¿Se entiende? O sea que 6 días de su vida, de su semana, eran dedicados en beneficio del señor feudal, ¿no? Y un día para él, para subsistir, porque si no se muere, no lo puede dejar. Claro, no es que le pagan No es y que le era dan de bueno. comer por esos 6 días. Esto era así, yo lo estudié en la secundaria, pasó mucho tiempo. Esto lo hacía a cambio de protección. De protección, solamente de protección, porque bueno, hay una cuestión de que si han visto la serie Vikingos, los vikingos aparecen en ese momento, la gente muy aterrada, termina viviendo en la Alta Edad Media dentro de los feudos, que eran básicamente ciudades amuralladas, ciudades amuralladas donde había guardias y defendían de las incursiones de distintos grupos étnicos como los vikingos o los nórdicos. Claro. Y después... O sea que la alternativa en ese momento para la clase obrera era o morir... No teníamos obras, teníamos campesinado en ese momento. Para los campesinos era morir, primero ser violado y después morir por los vikingos, o trabajar sin descanso para el señor feudal a cambio de que no te maten los vikingos. Y te dejen un día para vos. Un día para trabajar, no era un día de descanso. No. Porque si no era bueno el señor feudal, te dejaba ese día porque si no te morías de hambre. Claro. O sea, y si te morías de hambre no le servía. No le servías, claro, para no te podías seguir explotando. Y en la actualidad, Marx dice que nosotros existimos a partir de la revolución industrial. Digo, bueno, nosotros existimos, está mal. Digo, nosotros en la sociedad actual tenemos 2 clases sociales, una burguesía que es la dueña de los medios de producción, capital, tierra y trabajo, y tenemos un proletariado que es el 99% de la población. Ahora bien, a partir de ciertos procesos que tiene que ver con nuestro trabajo, trabajamos básicamente para un patrón, ese patrón nos paga una cantidad de dinero que apenas alcanza para vivir, y nosotros producimos bienes y servicios que son muy caros, absolutamente, y le hacemos ganar muchísima plata a los burgueses, al dueño de la fábrica, al dueño del campo, lo que sea, y nosotros nos quedamos con muy poca plata apenas para subsistir. Él lo que va a decir, el término justo para usar acá sería plusvalía. Nos quitan, nos sacan, nos arrebatan el fruto de nuestro trabajo a partir de procesos que están legitimados por el Estado Nacional. El Estado Nacional burgués, que es el Estado Nacional que fundaron justamente esta burguesía para defender sus propios derechos. El Estado no es una cuestión que no somos todos. El Estado lo que hace es proteger la propiedad privada. De hecho, lo importantísimo es eso. Después lo demás, a vos te pueden matar, te pueden pegar un tiro, te van al que te mata, o matar a alguien, o que te maten, perdón, y seguramente le van a dar 8 años de prisión, 8 o 9 años, si no zafa, por ahí zafa. Pero si vos te robás un camión, vas preso 25. Entonces, ¿qué es lo valorable del sistema? ¿La vida o la mercancía o los bienes?
claramente es la mercancía, no es la vida lo más importante para el Estado Nacional. Me parece que me fui un poquito de tema, pero bueno. No, está perfecto. Es lo que hablábamos cuando vino Jessy a hablar de feminismo socialista. Hablábamos de esto de que vos trabajás para hacer 20 suéter por día y con tu suéter no te puedes comprar uno. Claro. Yo no lo quise explicar así, pero sí, es Sí, eso. pero lo estuviste explicando ya así, me hizo acordar a eso que hablábamos con Jessy, más o menos. El ejemplo de los zapatos, del suéter, es más o menos Sí, eso. era lo mismo. Después, y quiero cerrar con este tema porque es más actual, y después ya si querés nos vamos. Hace poco fuimos a Capital juntos por la lucha de los trabajadores de los neumáticos, ¿sí? Sí, Y me explicaste esto que están haciendo las empresas de pedir el pedido de crisis. sí, Si podés explicarme eso. el preventivo de crisis. El preventivo de crisis. El problema se está dando en la empresa Firestone, que está acá, bueno, los que son de Cañuelas conocerán, en la rotonda de Firestone, acá en Loma de Zamora, hay un conflicto que están echando a muchos trabajadores de la industria del neumático. Hay 3 empresas de la industria del neumático, solamente el mercado está dividido en tres empresas. 2 extranjeras, Firestone, y la otra que no me acuerdo cuál es, y la única de capitales nacionales es FATE. Esas 3 empresas concentran el 100% del mercado nacional, ¿no? Frente a la apertura de las importaciones del gobierno, estas empresas se ven, según ellas, perjudicadas y no están trabajando a pérdida. Entonces lo que hacen es pedirle al Estado Nacional, a partir de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Que está en que forma parte de Capital Humano, que a su vez es dirigido por la ministra Petovelo, que ya la conocemos quién es. Lo que piden las empresas es un preventivo de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que puedan suspender a sus empleados y en algún momento echarlos. De hecho ya echaron a muchos, echaron a 100 de FATE. Por ejemplo, 99 y acá en Firestone iban 19 o 20 las personas desvinculadas de la empresa. Y lo que están pidiendo es básicamente que lo que están haciendo es hacer que los balances de las empresas se estén dando a pérdida. ¿Cómo hacen eso? Es una estratagema que hacen estos burgueses, estos dueños de estas fábricas. Quintanilla, por ejemplo, es el dueño de FATE. Lo que están haciendo es pedir créditos a sus no nos olvidemos que son empresas multinacionales. Tienen, si bien la industria puede, la empresa puede estar radicada, puede ser La sede la sede en Estados Unidos o en donde sea, producen en distintas partes del mundo de distintas formas. Bueno, Firestone y demás producen en Chile, producen en Brasil, producen en Argentina. Lo que hace, por ejemplo, Firestone Argentina es pedirle un préstamo de varios millones de dólares a Firestone Chile, ¿no? Que es la misma empresa, no cambia de dueño, ¿no? Y no es como que yo saque plata de mi alcancía y la ponga en el banco, claro, y la saque del banco y la ponga en la alcancía. Claro, algo así. Y lo que dicen es, le dicen a la justicia o al ministerio, ven que yo estoy perdiendo, que tengo que estar pidiendo plata y encima tengo una deuda enorme. O sea que están fraguando sus propios balances para que les dé negativo. No es solamente eso. Para que la empresa del neumático, el gremio del neumático, las empresas vinculadas con el neumático puedan acceder a este tipo de beneficios, para poner entre comillas, para las empresas, no para los trabajadores, nunca para los trabajadores, tienen que dar un balances negativos de 3 años. Y estos balances negativos de 3 años no existen. Solamente desde el último año, del 2024, que están dando mal, pero porque es una estratagema de ellos mismos, viéndose créditos o dibujando números en los balances. Claro. En los balances simplemente para que tener vía libre para echar a sus empleados. O sea, es toda una truchada muy importante y el problema es el riesgo de toda la gente que trabaja en FATE, en Firestone, que están con riesgo realmente de que los eche. Si a esto le sumamos que la ley base permite que, por ejemplo, el periodo de prueba de un trabajador pase de 3 meses a 1 año, la empresa podría bien tomar a una persona
o a 10 personas o a 20 personas, las que necesite, por un año en periodo de prueba y echarlos en el día 1 del otro año, sin tener que pagar indemnización, Claro, ni pagar ni cargas indemnización, ni ponerlo en tributarias, blanco, ni nada. Nada, no le conviene a la empresa en este momento reincorporar a esos empleados porque serían sujetos de indemnización, de los derechos que todos conocemos. En Esto cambio, si haría entran que nuevos, crezca el empleo en negro y la ley los ampararía. es que claro, no es en negro, es en blanco, pero a la vez sin ningún tipo de Sí, derecho. claro. Pero la ley los ampara y a las empresas preventivo de crisis, si presentan 3 años de balance negativo, la ley los ampara para echar a sus empleados. Sí. Entonces, en este momento están sacando esos chanchullos que están haciendo, prácticamente no tienen y los empleados con qué ir a reclamar. No, por suerte la organización, ellos tienen una organización bastante aceitada, los trabajadores del neumático. De hecho son fábricas que, si bien son 3 fábricas distintas, los trabajadores de todas estas fábricas siempre se solidarizaron con la lucha de las otras fábricas, que ellos están. El sindicato se llama SUBNA. El SUBNA es un sindicato que los reúne y hace medidas, por ejemplo, bloqueos de las puertas, hace manifestaciones, está tratando de presionar de alguna u otra forma, aunque siempre los trabajadores son los que finalmente son los que realmente llevan adelante la lucha, ¿no? Los trabajadores siempre, más allá de la organización sindical, siempre los trabajadores son los que llevan adelante la lucha y son muchos los despedidos y está muy difícil para que los reincorporen. Sin embargo, siempre luchamos para que reincorporen a esas familias, a esos trabajadores y a sus familias que quedan en la calle. O sea, muchas veces son padres de familia que pierden su laburo y al perder su laburo es toda la familia la que se ve afectada por esas situaciones. Los muchachos también, para cerrar con esto, por lo general cuando hay una lucha muy grande, porque no es solamente una lucha en el SUBNA, también hay una lucha en GPS, que es una terciarizada, la más grande terciarizada de aerolíneas, lo que hacen para poder seguir luchando por la reincorporación de sus compañeros son fondos de lucha. ¿Qué son los fondos de lucha? Son justamente, ¿qué son los fondos de lucha? Lo que sería es que vos, si querés solidarizarte con la lucha de GPS o los trabajadores despedidos de SUBNA, puedas aportar a partir de 100 pesos, 200, 300, 500 pesos a una cuenta que ellos tienen justamente para seguir, para continuar con la lucha, para poder darle de comer a su familia, a sus hijos, o cuestiones básicas de la vida cotidiana, ¿no? Comer, alimentarse, bañarse, pagar un alquiler. O sea, es importante siempre los fondos de lucha, apoyar los fondos de lucha para que esos trabajadores puedan continuar con su lucha y sus reivindicaciones, que son súper importantes. Sí, esto hablando de los despidos es algo que hablábamos con Gaby la semana pasada, que hablamos de ecología y que venimos hablando hace un montón. Y esto importante de, por ejemplo, los trabajadores estatales, que se habla mucho de esos ñoquis, no hacen nada, sí, que los echen a todos. Yo escucho mucho eso, lo escucho de mis abuelos que dicen, bueno, que los echen a todos, pero se olvidan, lo mismo que el presidente cuando habla de la macroeconomía, se olvida un poco que detrás de cada ñoqui del Estado, o detrás de cada trabajador de una empresa, hay una familia. Y si no hay una familia, hay una persona que no tiene como pagar el alquiler, que no tiene para llegar a fin de mes, que no tiene para comer. Otra vez digo, y lo digo en todos los programas, hay gente que se está muriendo de frío. Que no consume. Entonces eso es muy importante y hay que hablarlo un poco. Por eso siempre todos los programas es como una dura crítica social y no es solo al gobierno de turno. Estamos hablando de un sistema que está funcionando mal e independientemente de los partidos que estén al poder, vemos que sigue funcionando mal. Porque si tenemos el 50% del país pobre, es porque algo no está funcionando. Hay algo que hay que corregir. Porque hoy tenemos 50 y por ahí con Cristina teníamos 30 y después podemos tener 48, pero hay gente que está debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? No importa. Seguimos con el mal menor, seguimos con el conformismo de, bueno, podríamos estar peor. Obvio que podríamos estar peor, pero bueno, hace falta un cambio un poco más drástico. Hay 1 millón, dato que es terrible, 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer todos los días.
Yo, docente, a mí me pega muy duro el tema, y si lo sumamos con las personas, los chicos, estamos hablando de chicos menores de edad que saltean alguna comida, ya sea el almuerzo, la cena o el desayuno, estamos hablando de 1.600.000 personas, o sea, que no comen lo que deberían comer a diario. Eso es hipotecar nuestro futuro, porque esos pibes son nuestro futuro, son los chicos que los vamos a tener en la escuela, en la primaria, en la secundaria, que van a salir a trabajar a un mundo de ideas, a un mundo de conocimiento. Estamos hipotecando toda una generación de pibes que tal vez no puedan, de pibes y pibas que no puedan desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo. O sea, estamos hablando de algo realmente serio, es hipotecar nuestro futuro. No es una cuestión sencilla, siempre, porque la escuela es como una sociedad pequeñita. Vamos a verlo primero reflejado en las escuelas, en los jardines, en las escuelas primarias, en las secundarias, pibes que se te desmayan o pibes que vienen a comer directamente a la escuela, y esto tal vez sea la única comida diaria que tengan. Bueno, sabemos muy bien que los comedores cada vez están más desfinanciados, que es muy poquitita la plata que se le da, o muy poco los cupos que se le dan a las escuelas, y realmente hay más demanda de esos platos de comida y hay más pibes con hambre, y si bien no aclaran que no era una panacea lo que se venía, sino que lo que venía haciendo el gobierno de Alberto, sino que había sido bastante malo, este gobierno lo que hizo fue empeorarlo, y cada vez más con una rapidez inédita, y realmente es muy preocupante ver que 1.000.000 de pibes se van a dormir sin comer en nuestro país, que produce supuestamente comida para 400 millones de personas. Bueno, ahí tenemos la irracionalidad del sistema capitalista que justamente provoca esto, ¿no? Que un Lewis, como decíamos hoy, tiene 1 millón de hectáreas de campo, ¿no?, en la Patagonia, y hay 1 millón de pibes en Argentina que no van a comer esta noche. Qué fuerte, ¿no? Quedémonos con eso último para cerrar. Gracias, Cris, por venir. No. Vamos a hacer la parte más, ¿cómo se dice? Recurrente, la oficina. Sí, ponele. Filosófica, introspectiva. Vamos a pasar con el chivo de las redes sociales que hacemos siempre. Vamos a hacer esa parte. Nos pueden seguir en Instagram como Los Desplazados Oficial, en TikTok como los.desplazados, en YouTube y en Spotify estamos como Los Desplazados. Ya tenemos subidos hasta el último programa, que fue el anterior del sábado pasado. Y si tengo tiempo y me pongo las pilas, mañana publico este. Y bueno, repito que tenemos un cafecito, que tenemos el área de Mercado Pago, losdesplazados.mp, por quien quiere aportar un poquito para que sigamos trabajando. Y el viernes que viene, no debería decir esto al aire porque estoy esperando confirmación, pero el viernes que viene, viernes 23, en el Consejo Deliberante de Cañuelas a las 6 de la tarde vamos a hacer el reestreno de nuestro cortometraje Nina, que es el tema que suena siempre en la apertura y en el final del podcast, es de ese corto, así que están todos invitados y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Gracias.